Buen día tengan todas. Hemos llegado al viernes 3 de octubre. Increíble, ya vamos en este mes, en el 10º mes del año, prácticamente de aquí ya nos queda diciembre a la vista. Nosotras seguimos escudriñando y aprendiendo acerca de la palabra. Soy Celina de Meléndez y en este último día vamos a ver el versículo 21 del capítulo 19, que dice así: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario también ver Roma. Me será necesario ver también Roma, refleja la pasión de Pablo por visitar y servir a la comunidad cristiana que ya se encontraba ahí. En el versículo 23 nos dice que cuando hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Cuando la obra ya estaba yendo muy bien y cuando Pablo estaba pensando en dejar Éfeso, surgió otro disturbio. Una vez más, por tercera vez en este libro de Hechos, vemos que el movimiento cristiano es llamado el camino, como dice aquí. El templo de Diana en Éfeso era de hecho famoso en todo el mundo. Las baratijas y los ídolos de él deben haber sido una parte sustancial del comercio, sin importar qué tan inmoral fuera la adoración a la diosa del sexo. La oposición de Demetrio y los otros fabricantes de ídolos fueron en realidad grandes cumplidos a la efectividad del trabajo de Pablo en la región. Pablo no estaba en una campaña para cerrar el templo de Diana. Él solo hizo la obra del Señor, o el camino, estaba mostrando el camino con C mayúscula, ¿verdad? El camino del Señor. Cuando la gente venía a Jesús, naturalmente dejaban de adorar a Diana y de comprar esos templecillos y esas imágenes asociadas con el templo. En Éfeso, el negocio de estas cosas, de estas imágenes o baratijas, había decaído a causa de la obra transformadora de Jesucristo. Esto debe suceder, hermanas, en nuestro tiempo. Esto debería suceder una y otra vez cuando Jesús hace su obra. No es que nosotros vamos a andar haciendo revoluciones o haciendo grandes campañas en contra de algo. Con solo predicar la palabra de Dios a las personas, sucede esto. Las personas reconocen que Jesús es el único Dios verdadero y se apartan del mal camino. Sigue diciendo este hombre, ¿verdad? Haciendo él, si está haciendo una revolución, donde dice: a quien venera toda Asia y el mundo entero. Creo que estaba como algo exagerando, ¿verdad? Acerca de esto, pero digamos que sí, era el argumento de que todo el mundo lo hace, todo el mundo hace esto, todo el mundo piensa eso. Estos no son argumentos, pero hay veces en las palabras equivocadas
se vuelven poderosos. Ha pasado con frecuencia en la historia del cristianismo que cuando Dios se mueve entre su pueblo y este pueblo toma muy en serio su cristianismo, somos verdaderos hijos de Dios, eso afecta la vida de quienes comercian con vicio o inmoralidad porque les presentamos el Evangelio de Jesús, no porque los queremos obligar a dejar sus creencias, sino que ellos mismos se dan cuenta del error en el que están o los caminos errados en los que andan y entonces dejan esa vida. Esto debería de ser así con nuestra predicación, con nuestro ejemplo de verdaderos hijos de Dios. Dice en el versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira porque los habían contagiado, ¿verdad? Y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Ellos gritaron, se llenaron de ira y gritaron por horas, por 2 horas, dice aquí. Entonces, pensemos en cómo esto resuena en nuestro propio tiempo y observemos lo extraño que es nuestro mundo. La gente, aunque no dice hoy con palabras, acciones, tiempo o dólares gastados, quizás está diciendo, grande es fulano de tal. A todas esas personas que se idolatran, aunque no lo digamos abiertamente con la boca, pero es lo que hacemos. Nuestras acciones demuestran que estamos teniendo otros dioses. Pero vean que la palabra de Dios se cumple en todo el tiempo, en todos los tiempos, y nos demuestra que aún hoy hacemos esas cosas o gastamos nuestro dinero en algunas cosas que no son, que decimos o no reconocemos que son nuestros dioses, pero hay veces nuestras acciones hablan más que las palabras. Pero gracias a Dios siempre predomina el Señor. Y a pesar de esta supuesta grandeza de Diana de los Efesios en esa época, nadie la adora hoy, al menos directamente. Sin embargo, habemos millones y millones de personas que adoramos y vivimos por Cristo Jesús. Hoy, todavía, desde aquel tiempo hasta ahora. Y muchos están dispuestos a morir por Él. Hermanas, los ídolos y los dioses falsos tienen fecha de caducidad. Si nosotros leemos historias, si nos gusta la historia y la leemos, vemos cuántos dioses han habido, cuántas gentes prominentes. Pero Jesús de Nazaret sigue viviendo y vivirá por la eternidad. Él vive para siempre. Entendamos esto. Vamos al versículo 35, donde nos dice así. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, porque ellos estaban exponiendo, ¿verdad?, sus disque argumentos. Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter?
el escribano, que era algo así como el alcalde de la ciudad, dijo palabras sensibles. El escritor de Hechos quiso mostrar que la gente racional no veía nada que temer o a qué oponerse al cristianismo. Este capítulo nos enseña a todos una lección permanente, que cuando los discípulos tienen un verdadero avivamiento, la sociedad obtiene una revolución, hablando en buena manera, no una revolución con armas o con peleas, sino un avivamiento del espíritu, del corazón. Cuando el espíritu se mueve entre los hijos de Dios, podemos esperar otros movimientos poderosos entre los que no creen. Y no debemos sorprendernos si el mismo diablo viene con gran ira, como si supiera que le queda poco tiempo. Esto lo dijo un señor apellidado Pearson. Dice que este hombre despidió la asamblea. Dios usó a este hombre no creyente, al escribano, para calmar a la multitud y decirles, miren, esto que están peleando por nada, y terminar siendo usado por Dios para terminar la amenaza inmediata para Pablo y los otros cristianos. Eso lo hizo por medio, usó a ese hombre que ni siquiera creía en Jesús, pero Dios lo usó para salvarlos. Dios había preservado a su obra y a su pueblo otra vez, y lo sigue haciendo, mis estimadas. Dios siempre gana, porque Él lo que quiere es que las personas procedan al arrepentimiento. Entonces Él está respaldando a los que predican su palabra. Y Dios usa aún las circunstancias o las personas que menos esperamos para salvar a su pueblo. Así es que seamos valientes y sigamos dando testimonio con nuestra vida, con nuestras palabras, de que Jesús es el Señor. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Espero que leamos estos capítulos para que le saquemos hasta el último versículo, ¿verdad? Y que después nos recordemos de él. Buen fin de semana tengan todas. Adiós.